pruebas de las arritmias existentes. Identificar los exámenes de ayuda diagnóstica y estrategias del manejo de la gestión y los cuidados que deben tener ante un cuadro de fibrilación ventricular. Y conocer el monitoreo del ritmo cardíaco. La siguiente, por favor. Ustedes me preguntaban si habían revisado la génesis del potencial de acción. No sé si ustedes recuerdan, pero les hago hacer refrescar la memoria diciendo que la célula en reposo, tiene una carga extracelular que es positiva. ¿Por qué es positiva? Por la presencia del catión sodio. Mientras que el interior de la célula es negativo, a pesar de la presencia del potasio. ¿Por qué? Por la existencia del cloro negativo. Fosfatos, sulfatos negativos. Entonces, esa carga negativa hace que se llame la célula polarizada. Positivo externo, negativo interno. ¿Ok? Por ahí todo se acuerda. Entonces acá tenemos que en el interior de la célula, del exterior de la célula ingresa el sodio. Cuando el sodio cambia su posición, ingresa a la supraquiasa, genera una carga positiva que puede llegar a más 20 milimolar, superando la neutralidad de 0 milimolar. Entonces, se activa la bomba sodio-potasio y hace que la fase 1 del potencial de acción devuelva el sodio a su lugar. Y el sodio necesita ser intercambiado con el calcio. Digamos, participa el calcio y se hace una suerte de la fase 2 del potencial de acción más duradera. Luego sucede la salida del potasio y el potasio puede ingresar y salir del interior de la célula sin interrumpir la participación de la bomba sodio-potasio. Hay una cuarta fase que solamente depende del modo central del modo de la célula reproductiva para generar lo que se llama el automatismo causante de cada latino. Hay una fuerte descripción donde se describe un periodo refractario absoluto. Allí la célula no responde a ningún estímulo. Es la contracción. Luego de la salida del potasio, entonces el periodo refractario se hace relativo. Entonces hasta un estornudo puede hacer generar un impulso y detectar la inscripción con al fondo se ve el electrocardiograma. La siguiente, por favor. Entonces, el potencial de acción cardíaca genera el automatismo, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Fase 0 de polarización, salido de la función de la actividad del sodio, intercambio con calcio, se da meseta 2 o fase 2, la salida del potasio y la recuperación de la polaridad. Cuando esto se acrecienta, se repite el automatismo aumentando va a dar lugar a una suerte de automatismo repetido, taquicardia, expresión clínica. El fenómeno de reentrada implica que en el organismo hay dos
una de conducción rápida y otra de conducción lenta. Si cuando existe una suerte de bloqueo de uno de los impulsos, se perpetúa a través de la vía subsiguiente. Entonces es un fenómeno de reentrada. Entonces, la siguiente, por favor. Los principales mecanismos de las arterias cardíacas obedecen a trastornos de la formación del impulso en la automatismo, trastornos de la conducción del impulso y la combinación de mecanismos de las arritmias o trastornos de la formación del impulso que afectan el automatismo pueden ser un automatismo normal o alterado, o puede ser un automatismo anormal. La actividad desencadenada debido a alteraciones de la concentración iónica puede generar postpotenciales tardíos o postpotenciales precoces. Y el mecanismo de conducción que propicia la reentrada puede ser anatómica o simplemente funcional. Cualquiera de estas circunstancias, nosotros registramos a través del equipo electrocardiográfico y identificamos las ondas generadoras de los impulsos cardíacos. Así empezamos ahora. Entonces, ustedes ven, esta es una ondas del monitor de la pantalla que está apuntado al paciente. Y aquí tiene la descripción de las ondas. ¿Qué significa? Cada una es la onda P, es contracción auricular, la primera mitad auricular derecha, aurícula izquierda, la segunda mitad. Se hace la inflexión del U, la despolarización ventricular, la repolarización y tenemos acá la onda P, segmento SP, segmento PR. Los segmentos no tienen ondas, los diagramas tienen ondas, y eso hace la diferenciación. Y aquí estamos describiendo todos los componentes del PURST, el complejo vectorial ST. Y ustedes lo ven en el monitor. Este es un ritmo normal. La onda P, la repolarización ventricular, la onda T, que es la repolarización. Era claro, ¿verdad? Muy bien, la siguiente, por favor. Y vemos las alteraciones de esa secuencia que acaban de ver pueden estar acompañadas de un bloqueo, una taquiarritmia auricular, digamos la taquiarritmia auricular paroxística, que es la de describir en complejos angostos, por eso se llama auricular. Y existe un ensanchamiento si la conducción se conserva, pero es paroxística, porque empieza y termina únicamente un complejo normal de URST. Se produce la pausa y luego otro complejo con una aberración. No es una inflexión igual, es distinta. La pausa y luego se produce estimulación de la aurícula, silencio, aurícula, otra vez, otra contracción de la aurícula. Y entonces es así que se expresa el bloqueo auricular. Luego viene una taquiarritmia no paroxística de la oreja. Cuando un impulso se genera en el nodo sinusal, se conduce a través de la aurícula hasta la unión auriculoventricular, donde se enlentece. Y entonces, a partir de entre 40 y 60 latidos, funciona el nodo auriculoventricular. Pero el QRS se va ensanchando. No es tan angosto como lo ven acá, sino se va ensanchando. Y la forma de la frecuencia supera los 75 millones o latidos, entonces nos da lo que se llama una taquiarritmia no paroxística de la región auriculoventricular. Acá tiene un latido normal y aquí tiene un complejo ancho,
que denota que el origen no es en la aurícula, que el origen es más bajo, el origen es ventricular. Y esto se llama normal, anormal, normal, anormal, ventricular. La siguiente cosa. Aquí tienen otra forma de arritmias, que es producto de una toxicidad cardíaca. La digoxina es un elemento fundamental para corregir insuficiencia cardíaca o regular la respuesta a la fibrilación auricular. Pero tiene efectos tóxicos que pueden dar origen a lo que se llama, miren, un complejo irregularidad en extensión de los complejos R. Eso denota la fibrilación auricular, inscripción irregular de los complejos R. De cada una de esas espinas tenemos un latido, y uno percibe que un latido. La irregularidad también traduce el registro electrocardiográfico. Se puede ver aquí una suerte de alteración de la línea de base con una suerte de comparación con los dientes del serrucho. Entonces este se llama el fibriloflúter auricular, o sea, irregularidad de las respuestas ventriculares y la forma característica del serrucho, del aleteo auricular o flúter auricular. Luego vienen complejos anchos repetidos, es lo que se llama la taquicardia ventricular, y la fibrilación ventricular, que es una suerte de paro cardíaco en el profesional. La otra forma de paro cardíaco por arritmia es la asistólica, es la extensión de una línea horizontal. Y otras, cuando registras la actividad eléctrica, pero no hay conducción mecánica, el registro es eléctrico, pero sin conducción de la circulación. La siguiente, por favor. Hay una suerte de aparición de un haz que puede ser distinto al de la conducción normal, nodo occidental, caso ventricular, Purkinje, costo de la derecha o rama izquierda, ¿verdad? Derecha o izquierda de la de His, y una vía cantonal que determina la expresión de esta onda delta, que es la presencia de una suerte de conducción aberrante. El cuadro clínico de Wolfsbach-Enson-White, así se llama el cuadro clínico. En el electrocardiograma ustedes distinguen la presencia. La siguiente, por favor. Luego vienen ustedes un retraso mayor de 0,20. Cada cuadradito es 0,04, pero mayor de 0,20 determina lo que se llama una estimulación del nodo atrioventricular con un GCMS en la conducción. Determina el bloqueo auriculoventricular de primer grado. La estimulación parasimpática propicia esta suerte de alargamiento. La siguiente, por favor. Ese bloqueo auriculoventricular de primer grado funcionalmente, anatómicamente, altera la contracción de las aurículas para contribuir al llenado ventricular. Y entonces genera regurgitación o insuficiencia a través de la válvula mitral, regresar la sangre hacia la aurícula y alterar prácticamente toda la fisiología del diente ventricular para asegurar una expulsión adecuada en el síntoma. La siguiente. Si nosotros vamos ahora a entender la fibrilación auricular, y la asociación de cómo las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión cardíaca, las coronariopatías, las cardiopatías valvulares, la diabetes o la hipertensión arterial, es un acompañante casi siempre de fibrilación auricular. Se caracteriza por latidos cardíacos irregulares y a menudo rápidos. Se supone que el estrés hemodinámico, isquemia auricular, la inflamación y el estrés
con el exceso de catecolamina y la activación de cascada neuroinmune promueven la degeneración auricular. Lo que hacen estos cambios es una microcardiopatía auricular. La estructura del músculo cardíaco auricular sufre cambios porque se enferma de la miocardia. Y esa miocardiopatía genera trastornos de génesis, trastornos de conducción eléctrica y desorganización de la fuerza. Eso genera la fibrilación auricular. Mira un registro del ecocardiográfico, no se olvide. ¿Esto qué correspondería en esta registro, en esta fase? A ver, el fibrilo fluye. La fibrilación le da la irregularidad de los latidos. Aquí tienen el D2 donde pueden ver la irregularidad de los latidos. Y dentro de uno, donde se aprecia el aleteo auricular como ondas tipo serrucho. Listo, la siguiente por favor. Entonces, estos mecanismos se asocian a cambios que estructuralmente se dan en los hombres y en las mujeres, en el sexo, dependiendo. Hay una suerte de área de voltaje bajo en las aurículas de las damas. El tamaño auricular en las mujeres también es más pequeño que en los hombres. La remodelación auricular será igual tanto en hombres como en mujeres. El tamaño del cardiomiocito, de la célula cardíaca, es más grande que la damas. Es decir, una forma más o menos es más grande que la damas. La siguiente por favor. Estos son los cambios que se van a dar en la estructura de las paredes auriculares. Naturalmente, como hemos hecho ya la referencia, hay una serie de estudios que pretenden identificar cada uno de estos cambios para que una de las conductas terapéuticas que ahora vamos a mencionar funcionen mejor, estén mejor organizadas para que nuestro tratamiento sea dirigido. Con este desorden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ni intracavitario ni fuera de las cavidades. Podemos ser precisos. Y usamos los medicamentos para que de manera general podamos regular el comportamiento de alteración del régimen que puede someter a gravedad el estado general del paciente. La siguiente, por favor. Acá hacemos una suerte de repetición del cuadro anterior que ustedes han visto, la fibrilación auricular y la terapeusis y los cambios que se van produciendo en la masa neuronal en el nervioso central. Entonces, los infartos no lacunales asociados a la FA con los infartos lacunales grandes, ventriculares, que se asocian con la alta velocidad. Aquí por favor. Hay pues un paquete de cada cuando nosotros tenemos la fibrilación auricular. Los síntomas y las complicaciones relacionadas con la FA. El infarto, el accidente cerebrovascular, los sangrados producto de la terapéutica, la pérdida del acortamiento de la vida, tiempo de vida, la alteración de la calidad de vida, no es de cuando está con arriba, disfrutando del bienestar que otorga el sentido de la vida misma. La siguiente, por favor. La fisiopatología de la fibrilación auricular ahora actualmente con los pacientes obesos está relacionándose con la diabetes mellitus más intensamente, porque como sabemos los gorditos pues avanzan día a día más, la ingesta calórica es bastante
cátedra de la pérdida o la falta de práctica de ejercicio no hace que aligeremos el sobrepeso, no lo agravemos. Entonces el sobrepeso hace alteraciones de los canales iónicos, manejo sobre todo de estas. Entonces la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, la enfermedad vascular, la insuficiencia cardíaca, el anemia contribuyen al desarrollo de la fibrilación auricular. Los factores metabólicos, los plexos ganglionares, la inflamación y la carga del músculo que ha perdido vigencia, entonces determina las cargas, alteración de la carga hemodinámica con el factor ventricular izquierda, disfunción sistólica y fibrosis con el crecimiento que sufre los cambios de la pared miocárdica. La siguiente, por favor. Entonces, por estas razones, la ganancia de peso hace crecer la aurícula, mayor dilatación y promociona procesos inflamatorios que conducen a la fibrilación auricular. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los signos y síntomas que producen la fibrilación auricular. Comparen los ritmos normales en la altitud superior y miren la presencia de la alteración de la inscripción de las ondas R características de la fibrilación auricular. La presentación clínica tiene un amplio espectro, desde asintomática a respuesta ventricular rápida o lenta, el shock cardiogénico o el devastador accidente cerebrovascular es la manifestación más grosera de la fibrilación auricular. Súbitamente, la pérdida del control de los movimientos que hacen una suerte de inestabilidad o alteración del lenguaje articulado, etc. Paciente con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada puede haber edema agudo y pacientes con pérdida de la presión arterial y de la hipotensión generar angina o repito isquemia no controlada. La siguiente, por favor. Esto de la cita de la presentación clínica de la fibrilación auricular puede ser asintomática o puede ser sintomática. Si la FA es asintomática y no hay alteraciones hemodinámicas, entonces puede pulsar tranquilo, sin molestia. Pero puede ser sintomática con hemodinámica estable o simplemente manifestar las palpitaciones, la dificultad respiratoria, el cansancio fácil, el dolor de pecho que puede aparecer, la disnea, el síncope o desórdenes del sueño. Así pueden debutar los pacientes que refieren los síntomas de la FA. Cuando están hemodinámicamente inestables, puede haber síncope, pérdida súbita de la conciencia con recuperación inmediata. Puede haber hipotensión sintomática, como hemos dicho, insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar, o isquemia que inicia infarto de miocardio, también puede aparecer. La gente puede morir y con FA se ha incrementado 1.5 a 3.5 veces. Los accidentes cerebrovasculares en 20% de los pacientes, la disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca en 20-30% de los portadores de fibrilación auricular y el declive cognitivo con demencia vascular que se puede presentar en 1.4 o 1.6 respectivamente con historia de stroke. La depresión en 16 a 20% y dificultades en la calidad de vida, que la gente no se siente normal, pierde la calidad de vida, desconfianza, no puedes tomar un alimento que en otras ocasiones pudiera ser cargadito de sal, por ahí se elimina funcionalmente. Y naturalmente
Obviamente, el índice de hospitalización crece en la medida en que tengamos fibrilación auricular complicada con disfunción ventricular. La siguiente, por favor. La fibrilación auricular se asocia más con el envejecimiento, los factores genéticos, el sexo masculino es el que predomina y los aspectos socioculturales de la etnicidad también se asocian a presencia de fibrilación auricular. Y ahí tienen la suerte de distribución de factores que van desde prediabetes, enfermedad renal crónica o cirugía aguda, de acuerdo a las dificultades que tienen con el uso de agentes anestésicos generales, todo lo que se utiliza en el acto quirúrgico. Entonces, no todas las fibrilaciones auriculares se comportan cronobiológicamente igual. Se activa el parasimpático o se activa el sistema simpático. La terapia continua es el control temprano de la frecuencia del ritmo cardíaco y la carga, reducir la carga y la fibrilación auricular. De la carga, el adecuado control de la frecuencia cardíaca determina una mejor condición de vida para hacerla más fácil. La historia inicial y el examen físico incluyen registro y evaluación del tipo, duración y frecuencia de los síntomas, la evaluación de factores desencadenantes, el esfuerzo, el consumo de alcohol, la evaluación de los otros, cómo termina la extra a través de la batalla, se puede hacer estímulos de humo o despertar las náuseas para estimular el parasimpático y reducir la respuesta de la frecuencia de la presión. Hay que valorar la presencia de daño estructural del corazón o una cardiopatía subyacente, cualquier procedimiento de ablación o de corte que ya se usó, percutáneo o quirúrgico, exploración de la vía respiratoria para ver si hay mejor asma, cualquier alteraciones. Los signos vitales para ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación del oxígeno, la evaluación de la cabeza y el cuello, y toda la evaluación sistémica para hacer anotadas en la clínica. Entonces, el hallazgo electrocardiográfico de dos derivaciones prácticamente demuestran que típicamente las frecuencias articulares tienen complejos URS irregulares. No hay otra T que están realizadas por ondas que son irregulares y caóticas. Los datos conocidos de forma aberrante después de un ciclo CRE largo o corto fenómeno de año, de la frecuencia cardíaca, típicamente 110, 140 latidos. Hay el fenómeno pre-excitación o no. Estamos en la necesidad de averiguar si hay o no ese asa aberrante que puede conducir extra de todos los impulsos de la aurícula pasar al ventrículo sin estar por el elemento regulador del nodo auriculoventricular, que es el que reduce la frecuencia. Si no hay esa regulación en el fenómeno de post-Parkinson, todos los impulsos que nacen en la aurícula pueden pasar al ventrículo. Y entonces, una fibrilación auricular convierte en fibrilación ventricular y muerte asociada. Si hay o no bloqueo de ramas, derecha o izquierda, y si hay un infarto miocardial agudo o crónico como causas generadoras de esta alteración de la vida. Aquí tenemos electrodos que se han sido colocados para sacar el electrocardiograma. La siguiente, por favor. Nosotros vemos que hay factores de alto riesgo para el stroke o de riesgo estimado, intermedio o bajo. Está en función
de los hallazgos, de los cambios estructurales de los vasos que llegan al corazón. Y esto determina la carga de fibrilación auricular. En este proceso, también el estudio ecocardiográfico nos va a ser de mucha utilidad para evaluar la enfermedad cardíaca valvular, si hay o no estenosis, insuficiencia aórtica, mitral, tricuspidia pulmonar. Eso nos sirve el ecocardiograma. Estimar la función ventricular y si hay o no trombos en las cavidades ventriculares o ventriculares colocadas. Y entonces estimar también la presión pulmonar y evaluar la enfermedad pericárdica y el comportamiento graso del pericardio. Acumulación. A ver, la siguiente, por favor. El ecocardiograma se usa para evaluar el trombo molecular, para guiar la cardiovascularidad. Si nosotros observamos la presencia de trombos, primero metemos al paciente a hacer una anticoagulación y hacer la prevención de la base del coágulo y no generar isquemias o embolias que tanto los vasos cerebrales fundamentalmente. La siguiente, por favor. Hay unos registros que en el estudio Holter se pueden hacer y se pueden detectar si la fibrilación auricular es paroxística, o sea, de inicio pronto y termina precozmente. Si dura un tiempo de 30 segundos, aleja la posibilidad de fibrilación auricular. Pero si nosotros encontramos este hallazgo, probablemente sea repetitivo y en otra ocasión ya revele la fibrilación auricular mucho más evidente. Pero nos sirve para hacer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Los factores que aumentan el riesgo de sangrado, porque decía que se forma una turbulencia, genera coágulos, y eso para evitar que se desprendan émbolos, usando la anticoagulación terapéutico y protector para evitar las isquemias. Entonces, historias de sangrado, hay que preguntarle al paciente si tiene o no más de 75 años, hay enfermedad hepática o renal, cáncer, cursa jamás, hipercoagulabilidad, trombocitopenia, hipertensión, diabetes, anemia, accidente cerebrovascular, hemorrágico previo para no repetir y facilitar riesgo de caída o de predisposición genética. Ahí en el es una tasa de evaluación para ver la anticoagulación por warfarina. La estrategia para controlar la frecuencia cardíaca puede ser útil la amiodarona, y eso ya lo van a ver en el curso del fármaco, pero para que tengan una idea. La amiodarona es una droga antiarrítmica, pero que tenemos que tener mucho cuidado con su uso, porque la estructura de la amiodarona es como una idea que cuando lo usamos, probablemente pueden usar con hiper o hipotiroidismo asociado con la sustancia. Se elimina por secreción ocular y puede precipitar en la córnea, en todos los elementos. Y lo que es más restrictivo es que condiciona el desarrollo fácil de fibrosis pulmonar. Entonces, esas cositas las les digo para que lo tengan presente. Probablemente no se lo digan en el se pueden usar los medicamentos inhibidores canales de calcio, no relleno clínico, bloqueador de beta, lipoxina, enolona, propafeno. Modificación del nódulo auricular de la intestina con la colocación de marcas permanentes o con fenómeno de ablación cardíaca con radiofrecuencia, crioablación o campo pulsado, que son técnicas para controlar la frecuencia y corregir el ritmo cardíaco. La siguiente, por favor. En las etapas agudas nosotros podemos usar paletas para hacer una fibrilación automática, usar también propafenona para hacer la cobertura. La cardiovertión eléctrica se emplea en
área de estudio de electrofisiología en localidades nos permite identificar cómo se comportan las vías de conducción de la génesis de la civilización muscular. Entonces ahí se emplean las técnicas que acabamos de describir. La siguiente, por favor. Acá nosotros vemos cuál es el seguimiento de la fibrilación. Lo más importante es que mejora la calidad de vida, recupera la posibilidad de no deteriorar el estado de orientación, de conocimiento. Regulamos la progresión del comportamiento de la civilización. Hemos dicho, reducimos el cuidado de la gente que está tanto del paciente. Por tanto, también las hospitalizaciones se reducen. Entonces, la ablación nos devuelve calidad de vida, mejoramiento, con la calidad de vida, mejor condición de vida, y la alteración de la demencia también se va a llegar. Entonces, benéfico hacer el uso de estas herramientas. Lo que sí no podemos afectar es aquello que está ligado a la genética, la ancianidad, y cambiar de sexo tampoco podemos. Por ahí son detalles. Aquí el manejo subyacente a la patología cardiovascular y a los estilos de vida. La anticoagulación es importante, significativo para evitar los cuerpos embólicos, y el control del ritmo para que tanta taquicardia no tengas intranquilidad de mejor condición para tu vida. Entonces, la esquema de clasificación está en el diagnóstico paroxística, persistente o permanente. La siguiente. El primer diagnóstico, independientemente de su duración, de la presencia y gravedad de los síntomas relacionados con la FA. La FA paroxística es la que inicia y termina espontáneamente con intervención dentro de los 7 días de inicio de la fibrilación auricular. Es persistente más de 7 días, incluidos los estudios terminados con medicamentos o espontáneamente, se vuelven a repetir. La persistente de larga data es una FA continuada, más de 12 meses de duración, y con 12 decididas con una estrategia de control del ritmo. Ya cuando estás en una situación de FA permanente, es condición de conversar con el paciente y ponerse de acuerdo. Vale la pena de intentar nuevamente terapéuticas reconstituyentes. Aparentemente, como no hay una respuesta positiva, se adopte lo que mejor convenga en la aceptación del paciente, y ahí también la siguiente, por favor. Entonces, la FA paroxística, ya hemos dicho, presentación de inicio pronto y terminación también espontánea. La siguiente, por favor. Si la FA paroxística es sostenida, si la persistente, puede ser la primera presentación de FA o resultado de episodios repetidos, simplemente para sintetizar. La FA persistente, con respuesta rápida y controlada de la frecuencia, puede causar una miocardiopatía auricular dilatada y puede conducir una renovación eléctrica en las aurículas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la FA permanente, y hay los fenómenos de alteración de la repolarización, los fenómenos de antipos que estamos repitiendo. Periodos de FA largos o cortos. La siguiente, por favor. La fibrilación auricular puede ser documentada electrocardiográficamente en pacientes que no tienen síntomas y hasta eso. La siguiente, por favor. Aunque los mecanismos precisos que causan la fibrilación auricular no se conocen por completo, la FA parece necesitar tanto de un evento iniciador como un evento permisivo
es el sustrato auricular. Cuando enferma la mayoría. La importancia de los desencadenantes focales de la vena pulmonar se ha destacado en múltiples estudios, tanto así que la intervención quirúrgica de las venas pulmonares ha sido orientada para corregir la desgracia. Ya también se han evaluado el análisis de la sonda múltiple, de una onda madre, o de rotores fijos con múltiples y más por uno reentrante. Si se cambia la estructura, el mecanismo de permanencia de la arritmia puede darse por reentrante. ¿Sí? Se perpetúa el estímulo, por eso es que es duradera, sea permanente. Se han descrito tres formas de remodelado auricular. Esto es importante. El remodelado eléctrico, la contractiva. ¿Por qué? Porque los estímulos eléctricos para la conducción es variado, tienen múltiples. Y la contractilidad está alterada porque el tejido ha sufrido cambios y ha hecho una miocardiopatía, ha enfermado el músculo, el miocardio auricular. Entonces, estructuralmente se ve modificación. La remodelación eléctrica es una consecuencia de las frecuencias auriculares altas, la miocardiopatía, acortamiento del periodo refractario de los miocitos auriculares y el enlentecimiento o ralentización de la velocidad de conducción auricular. La remodelación estructural se caracteriza por cambios en los miocitos auriculares, en el intersticio, una matriz extracelular, en su composición y depósito de tejido fibroso. Seguimos. Entonces, básicamente, la remodelación estructural con la cardiomiopatía auricular, la remodelación eléctrica con defectos en el periodo refractario, la alteración de la duración, y la remodelación del comportamiento del calcio intracelular. Después de la despolarización o dentro del circuito de activación actina-miocina del músculo cardíaco. Entonces, el sustrato vulnerable, fenómenos de reentrada y actividad ectópica que se dispara en el básicamente son los que consideran todo proceso de inflamación, estrés oxidativo y función autonómica, que son otros componentes que participan de este cambio. La siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo se produce la alteración de la síntesis del coágulo, sobre todo, a ver, cuántos pacientes vas a participar, vas a considerar la apéndice auricular. ¿Se acuerdan de la arteria del viejo? Acá no hay dinámica de estancamiento de la sangre, se propicia la formación del trombo y nos altera prácticamente de conformidad a la forma en que se presenta también el apéndice auricular y su comportamiento. La siguiente, por favor. El trago es el elemento que mejora la socialización, el compartir. No siempre es aceptado por todos, pero es el elemento fundamental, como la Coca-Cola en la fiesta infantil. Si en las reuniones sociales no hay trago, no hay fiesta. Si dice no puedo tomar, ¿para qué has venido? Tantas cosas se nos dice. Lo importante es que hay estimulantes que se asocian con el alcohol y el uso de otras drogas estimulantes. Por la cocaína, la metanfetamina y otras drogas ilícitas que están asociados a la fibrilación cerebral. El consumo crónico o abuso de alcohol, también conocido como corazón de vacaciones o sábado por la noche, y el uso de drogas ilícitas favorece la presentación de la F-panoxia, que ya se indica porque significa que no. Sin embargo, una copa de vino en los estudios han revelado que puede originar en un 16% de la fibrilación auricular, pero también se asocia con una reducción
el impacto de la carne es un 30% de insuficiencia cardíaca, menos de 40, menos del 3%, y los accidentes cerebrovasculares incluidos menos del 17%. Esto consumo graficado asociado con riesgos cardiovasculares, usted puede ver y evidenciar la forma de participar. Nada de exceso es mejor que los excesos, que es un dañino, porque no se pueden controlar. La siguiente, por favor. Esto es la forma como la acción dura y cómo se comporta el gran sistema simpático. Lo primero a 5 horas, de 6 a 19 horas, de 25 a 29 horas y mayor tiempo. Entonces, para que se estabilice todo, miren cuánto tiempo demora. Entonces, eso es para que ustedes analicen, comparen y apliquen. La actividad simpática está simplemente aumentada y en la cantidad de estimulación simpática se deprime la estimulación parasimpática. Entonces, los elementos reguladores, controladores se apagan mientras que los estimulantes crecen. Esas informaciones les van a permitir a ustedes entender mejor lo que estamos explicando. La siguiente, por favor. Y aquí tienen también los factores que están subyacentes a una cardiomiopatía más en los varones, arriba de los 65 años, la historia de enfermedad coronaria, hipertensión e hipercolía. Entonces, se genera cardiomiopatía auricular, ¿no? Y la miocardiopatía propicia la dilatación auricular. Con ello se dificulta la acción de vaciamiento o completar el lleno de la enfermedad, se prolonga la duración de la onda P hasta cuando se ve que después de onda P se convierte en onda F de fibrilación y la onda P anormal con una fuerza terminal que podemos verificar en el electrocardiograma. Entonces, la edad adulto se compone los gorditos que son susceptibles, los diabéticos también, el alcohol ya nos ha asociado y la hipertensión definitivamente se pueden llevar a ser más stroke, más insuficiencia cardíaca o todas las consecuencias que se van asociando. Paciente, por favor. Y aquí tienen una suerte de revelar la cardiomiopatía auricular, después está la determinación de la fibrilación auricular y determinar la carga arrítmica con desórdenes de conducción, con disfunción auricular, con insuficiencia intraventricular, con inflamación y alteración del estrés oxidativo, con resultados clínicos de stroke, insuficiencia cardíaca, hospitalización, visitas necesariamente al departamento de emergencia y el empeoramiento de las comorbilidades con daño cognitivo y muerte. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la suerte de cuidados integrados y lo que tenemos que tener para que los coordinadores, las coordinaciones que tengan que hacerse con el cardiólogo, la enfermera, el práctico general, las cuidadores, tengamos resultados y conocimientos para brindar mejor ayuda. Los dispositivos de ayuda que puedan utilizar para mejorar la medicación, la salud móvil o el control remoto puede ayudarnos a mejorar la gestión del paciente con fibrilación auricular. Entonces, el éxito dependerá de que nosotros retardemos la progresión, que se reduzcan los síntomas y que la carga de fibrilación auricular se reduzca para prevenir recurrencia a través del impacto positivo de la remuneración eléctrica, controlando la arritmia y la frecuencia cardíaca.
y el incrustamiento de la pared miocárdica, ventricular o auricular, mejorando la presión arterial, propiciando del sueño. Un poco como cuando sucede cuando uno tiene ingesta alcohólica bastante marcada, a veces se recuestan y viene la apnea del sueño. ¿Qué te llama la atención? De acuerdo a la cantidad de alcoholemia, entonces se produce una suerte de alteración del ritmo del sueño. De repente se hace una. Cuando se acumula el CO2, porque no estás ventilando, entonces aparece el ronquido. ¡Ay! ¿Qué pasó? Y otra vez comienzan a respirar. Pero esa es el apnea del sueño, que por ingesta alcohólica se evidencia, pero también sin evidencia de ingesta alcohólica puede aparecer, entonces puede llevarnos a sospechar de hacer un monitoreo y seguimiento del ritmo a través del tiempo. ¿De acuerdo? Creo que ya. Otras alteraciones del ritmo cardíaco y aceleración con el seno enfermo. Y entonces aquí, el ritmo cardíaco caracterizado por una disfunción sintomática del tubo central. Esto es normal, ¿no? Esto es normal. Pero aquí este ritmo, ven ustedes, está precedido de una T por el efecto y hay una bradycardia sinusal que tiene más o menos 25-30 latidos por minuto. Y en otros registros pueden aparecer así pausas sinusales, hacer una asistolia, ¿no? Y aquí tu presión en un veterano se aprecia con más facilidad. Entonces puede clasificarse como bradicardia sinusal sintomática, bloqueo sinoauricular o paro sinusal, y a menudo está acompañado de taquiarritmias auriculares, por eso que también es conocido como signo de taquicardia. La incidencia de síndrome de estrés en adultos es alrededor del 1 por 1000 personas y aumenta con el avance de la edad y la permanencia de factores de riesgo cardiovascular. La implantación de marcapasos es la terapia establecida para el síndrome del seno enfermo sintomático. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las catalopatías, el síndrome de Lugana, que se caracteriza por bloqueo completo de las ramas derecha del apéndice con elevación del segmento del sistema. El típico, el ecocardiograma de este síndrome de Lugana, la canalopatía, una medical, potasio, potasio, hay el tipo 2 y el tipo 3, pero este es el clásico. La siguiente, por favor. Y aquí está el marcapaso, que puede ser unicameral o puede ser bicameral. Un electrodo en la aurícula, un electrodo en el ventrículo, y aquí tienen la fuente de energía reguladora del ritmo cardíaco. Secuencial o programado. Bueno, la siguiente. Muchas gracias.